Se han reactivado los ciclos combinados y las centrales hidroeléctricas de todo el país, algo que debería permitirnos recuperar el suministro en toda España pronto. Sobre las causas. Todavía no tenemos información concluyente sobre los motivos de este corte. Apagón masivo en toda la España peninsular. De repente, a partir del entorno de las 12:30 del mediodía, la corriente se cayó en la inmensa mayor parte del país. El consumo de 25.184 megavatios se desplomó repentinamente hasta poco más de 12.000 y a partir de ahí, la nada. Esto, amigos, es lo que se conoce como un cero en la red eléctrica, una caída total en el sistema. De repente, el sistema eléctrico perdió por completo su estabilidad y colapsó, es decir, dejó de suministrar energía. Eso es exactamente lo que se conoce como el cero. No hay energía circulando por la red, ni tensión, ni corriente, ni nada de nada. Por supuesto, esto nos ha dejado auténticas imágenes propias de películas de terror. Metros y trenes parados en mitad de las vías, ascensores bloqueados por todo el país y una sensación de colapso total. Desde fallos en la red de datos hasta la caída de muchas radios y medios de comunicación o fallos en el suministro de agua. En cierto modo, podríamos definir este escenario como apocalíptico. Porque claro, la vida moderna, nuestras vidas, dependen de la energía, es la sangre que mueve las arterias económicas. Sin energía todo se viene abajo y eso es exactamente lo que se ha vivido en España durante este apagón, durante este cero en el sistema eléctrico. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué demonios ha pasado? Pues a ver, todavía no lo sabemos con certeza, puede haber sido un fallo técnico o un accidente en alguna instalación crítica. Noticias como esta no han tardado en aparecer. Un incendio en el suroeste de Francia, en el monte Alaric, que dañó una línea de alta tensión entre Perpiñán y el este de Narbona, también ha sido identificado como una posible causa, según informó la empresa eléctrica nacional de Portugal. De esta forma, un fallo puede provocar una variación anormal, repetitiva y rápida de parámetros como la frecuencia o el voltaje en el sistema eléctrico. Eso lo puede desestabilizar y provocar la desconexión automática, por seguridad, de grandes centrales. Y eso es precisamente lo que puede haber ocurrido, ese accidente que veíamos u otro cualquiera. Por el momento, la investigación parece apuntar a un problema técnico o de cableado. La propia Teresa Rivero apunta a esta hipótesis. Claro que este apagón también lo podría haber provocado algo muy distinto, algo en lo que muchos pensamos automáticamente. Nunca había presenciado un apagón de esta envergadura. Es realmente una situación extraordinaria. Es difícil imaginar un fallo interno que provoque una afectación tan masiva. Las características del apagón hacen pensar en un posible ataque informático. Probablemente sea un ciberataque. Y es que, veréis, para que os hagáis una idea, la red eléctrica española sufre de media, según los expertos, miles de ataques cada semana que son frenados por los sistemas de ciberseguridad. Pero ahora uno de ellos, quizás incluso mejor organizado, podría haber tenido éxito. Pero hay más posibilidades. Otra, por ejemplo, apunta a un posible corte de cable marino, una versión que ha surgido supuestamente por el avistamiento de algunos barcos rusos en aguas internacionales cercanas a la península ibérica. Luego entenderéis por qué. La cuestión es que no se sabe. Lo único que sabemos es que teóricamente un cero en la red eléctrica puede producirse por varios motivos. Por fallos en grandes centrales o en líneas de transmisión importantes, por un descuadre enorme en la generación y el consumo, por ejemplo, por una caída masiva en la generación de energía renovable, o por supuesto también por un ciberataque. Amigos, cuando se produce el cero, si sigues teniendo el control del sistema, hay que realizar lo que se conoce como un black start o arranque negro, es decir, hay que arrancar desde cero todos los sistemas. De esta forma, con generadores autónomos se reconstruye progresivamente todo el sistema eléctrico, primero la tensión básica, luego pequeñas zonas y luego se va ampliando la cobertura hasta restaurar toda la red. Eso lógicamente es algo que lleva tiempo y por eso, tanto en España como también en Portugal, en muchos casos se ha estado horas sin suministros. Esta es, por cierto, la primera vez que algo así ocurre en la península ibérica, nunca había ocurrido antes. Pero amigos, lo cierto es que estas cosas pasan. En el verano de 2019, por ejemplo, hubo un gran apagón en Londres y en su área metropolitana cuando dos grandes generadores de energía, un parque eólico y una planta de gas, se apagaron inesperadamente de forma casi simultánea durante una tormenta eléctrica. Esto desestabilizó el sistema y provocó un gran apagón. La ciudad estuvo sin luz durante prácticamente 2 horas. Este incidente, como os digo, el de Londres, se debió a un problema técnico, pero por supuesto este tipo de crisis también pueden ser intencionadas. Y sí, también aquí tenemos ejemplos. El día 23 de diciembre de 2019, en pleno invierno, se produjo un ataque informático a gran escala contra varias centrales eléctricas de Ucrania. Sí, ya por aquella época Rusia hacía de las suyas. De esta forma, durante más de 6 horas, decenas de miles de personas se quedaron a oscuras. Fue el virus conocido como Black Energy y detrás de su desarrollo estuvo un grupo conocido como Sunworld, una especie de comando de ataque operado por la unidad 744-55 del GRU, la inteligencia militar rusa. En este caso, amigos, los atacantes abrieron interruptores de la red eléctrica de forma remota
remota para desestabilizarla y hacerla caer, al tiempo que también borraron información clave para ralentizar la recuperación. Este fue el primer apagón eléctrico atribuido a un ciberataque que ha sido confirmado en toda la historia. Y es que veréis, esto es ni más ni menos lo que podríamos denominar como uno de los grandes campos de combate del siglo XXI. Atentos. Se han reactivado los ciclos combinados y las centrales hidroeléctricas de todo el país, algo que debería permitirnos recuperar el suministro en toda España pronto. Sobre las causas. Todavía no tenemos información concluyente sobre los motivos de este corte. La mano negra de la guerra híbrida. Amigos, todo esto que hemos estado experimentando en las últimas horas también puede pasar por un ciberataque o por una acción directa de guerra híbrida. De hecho, esto no es algo nuevo, como veíamos en el caso de Ucrania. Y de hecho es algo que en Europa se conoce bastante bien, sobre todo en los últimos años. Básicamente porque hay un país especializado en hacer estas cosas. Por supuesto, estoy hablando de la Rusia de Vladimir Putin. Ya hemos visto lo que pasó en 2016, pero lo cierto es que hay mucho más. Un submarino nuclear británico ha descubierto a un barco ruso frente a sus cables submarinos, la segunda vez en 3 meses. Pero ¿queréis algunos ejemplos concretos? Pues fijaos, porque los hay de todos los tipos y colores. Y es que de hecho todo apunta a que los rusos se están preparando para elevar la intensidad. De esta forma, desde que dio comienzo la invasión en Ucrania en 2022, prácticamente todos los estados miembros de la OTAN han sufrido incidentes de sabotaje de diferentes niveles, y casi siempre con un patrón común. La actividad rusa es cada vez mayor, cada vez sus acciones son más osadas. Este año hubo 500 incidentes sospechosos en Europa, hasta 100 de ellos pueden atribuirse a ataques híbridos, espionaje y operaciones de influencia por parte de Rusia. 2 cables de telecomunicaciones en el mar Báltico fueron cortados, lo que suscita sospechas de sabotaje. Este artículo tiene más de 2 meses. Las interrupciones afectan a un cable de 1.200 kilómetros entre Alemania y Finlandia y a otro de 218 kilómetros entre Lituania y Suecia. Por ejemplo, hace no tanto, el 10 de julio de 2024, un mensaje difundido en un canal de Telegram pro-Kremlin buscaba reclutar a europeos para cometer actos de sabotaje en sus propios países. Los rusos ofrecían $10.000 en criptomonedas a cambio de espiar bases militares, atacar a ejecutivos clave o sabotear infraestructura crítica, precisamente como centrales importantes y líneas de transmisión principales, unas infraestructuras que podrían terminar, sí, provocando el cero eléctrico. Otro ejemplo, el domingo 8 de octubre de 2023, a la 1:20 de la madrugada, la agencia noruega de vigilancia sísmica NORSAR detectó una probable explosión en la zona económica exclusiva finlandesa, y de repente comenzó a caer la presión en el gasoducto Balticconnector, que es un gasoducto que conecta Finlandia con Estonia, lo que obligó a los operadores de esta infraestructura a tener que cerrarlo. Eso dejó, amigos, al país de Santa Claus sin un suministro seguro y crucial a las puertas del invierno. Hablamos de una capacidad de 7,2 millones de metros cúbicos de gas cada día que en un instante dejó de funcionar y que se pasó mucho tiempo fuera de juego. En este caso se trató de una acción rudimentaria. Un barco de bandera china que había salido, oh sorpresa, del puerto de San Petersburgo, lanzó su ancla al fondo del mar y la arrastró hasta llevarse por delante la tubería. Afortunadamente, en este caso para Finlandia, su consumo de gas es muy pequeño, pero el incidente no fue, por supuesto, fortuito. Pero, ¿queréis otro ejemplo? Von der Leyen sobre los daños en un cable entre Suecia y Letonia. La seguridad de las infraestructuras es una prioridad. En este caso, la presidenta de la Comisión Europea está haciendo referencia aquí a la rotura, la noche del 26 de enero, de un cable de comunicaciones entre Suecia y Letonia. En este caso, el informe preliminar ha descartado por ahora como primera opción el sabotaje. El problema era el cuarto incidente en infraestructuras críticas en el Báltico en los últimos meses. De hecho, tan solo 2 meses antes, el día 19 de noviembre, se cortaron 2 cables importantes de comunicaciones en estas mismas aguas. Uno que une a Lituania con Suecia y otro que une a Finlandia con Alemania. ¿El responsable? Pues un barco chino que siguió exactamente el mismo manual que el barco responsable de atacar el Balticconnector. Es decir, que lanzó el ancla, metió máquina y se llevó lo que pilló por delante. ¿Casualidad? Ni de broma. Y ojo, esto lo pensamos nosotros y también lo piensan los expertos en seguridad europea. Es extremadamente poco probable que el capitán no se haya dado cuenta de que su barco dejó caer y arrastró su ancla, perdiendo velocidad durante horas y cortando cables en el camino. De hecho, estos ataques y estos incidentes han obligado a la mismísima OTAN a desplegar drones, submarinos y barcos de vigilancia en estas aguas. Es lo que se conoce como Operación Baltic Sentry, Centinela del Báltico.
Y amigos, todo esto han sido ataques físicos, pero luego tenemos también, y quizás incluso sobre todo, la acción de los hackers y los ciberataques. Países como por ejemplo Corea del Norte tienen unidades altamente especializadas que utilizan para robar dinero, pero que llegado el caso pueden emplear también para ataques mucho más críticos. Y Rusia desde luego también tiene un montón de grupos de hackers asociados a la GRU, a la inteligencia militar. Antes hemos visto algún ejemplo, pero hay muchos más. Y es que al fin y al cabo tener grupos de hackers altamente especializados puede ser mucho más barato y mucho más efectivo incluso que otros medios de ataque. Amigos, la vida moderna depende en gran medida de la energía y de los datos. Podemos hablar de inteligencia artificial, de robótica o de coches eléctricos, pero sin los cables y sin la energía todo eso no vale de nada. Esto es algo que las potencias tienen muy claro, especialmente, como os decía antes, la Rusia de Vladimir Putin. Claro que no son los únicos. ¿Sabéis qué país sufrió en 2024 varios ataques para cortar sus cables submarinos con el resto del mundo? ¿Alguna idea? Pues ni más ni menos que Taiwán. Y sí, como os podéis imaginar, la República Popular China fue la responsable. Y claro, por todo esto, la seguridad de las infraestructuras críticas es tan absolutamente importante. Este va a ser uno de los temas cruciales de la seguridad en los próximos años. Y es exactamente lo que explica noticias como esta. Los cazadores de submarinos británicos realizarán nuevas patrullas ante el temor de que grupos hostiles puedan cortar cables submarinos críticos. Porque amigos, cuando se habla de guerra ya no solo hay que pensar en la guerra convencional. La guerra híbrida resulta cada vez más y más y más importante. De hecho, hay muchas posibilidades de que la nueva gran guerra entre superpotencias siga precisamente este patrón. Fijaos, esto que vais a escuchar ahora está sacado literalmente del manual de seguridad ciudadana que el gobierno sueco ha enviado a todos los hogares del país. Vivimos en tiempos de incertidumbre. En nuestra parte del mundo se están librando conflictos armados. Para resistir estas amenazas debemos permanecer unidos. Si Suecia es atacada, todos deben hacer su parte para defender la independencia de Suecia y nuestra democracia. Usted forma parte de la preparación general para emergencias de Suecia. Este manual de 32 páginas indica claramente qué tipo de alimentos tienen que tener almacenadas las familias o cómo vivir sin electricidad y sin datos. Y es que amigos, nos guste más o nos guste menos, esto va a ser absolutamente clave. La seguridad de las infraestructuras críticas va a ser casi tan importante como tener un ejército en forma. En esta ocasión, todo apunta a que el apagón en España se ha debido a un problema técnico, insisto, eso es a lo que están apuntando las primeras fuentes oficiales. Pero lo cierto es que un gran cero en el sistema eléctrico, un cero intencionado, podría llegar a ocurrir. Y desde luego no dudéis por un instante que los hackers y los soldados de la guerra híbrida del siglo XXI tienen ya preparadas sus armas. Y además, ¿sabéis qué? Esta amenaza puede acelerarse radicalmente con la llegada de la computación cuántica, pero de eso no se lo harán pronto en Si lo hubiera sabido. O bueno, ¿todavía no conoces el canal de mercados y tendencias de Mutuactivos? Pues échale un vistazo porque es muy útil para entender qué demonios está pasando con el mundo. En la descripción os dejo un vídeo sobre cómo el gobierno de Alemania, por ejemplo, quiere evitar que este sea su tercer año en recesión. Pero dicho esto, la pregunta ahora es para ti. ¿Crees que estamos preparados para un gran apagón? ¿Estás preparado para esta amenaza? Déjanos tus impresiones en los comentarios y como siempre, abramos debate. Y por supuesto, si este vídeo te ha resultado interesante, no olvides darle a like y suscribirte a VisualPolitik si es que aún no lo has hecho. Una vez más, muchas gracias por estar ahí, un saludo, hasta la próxima.